ratito que lo voy a poner todo en un PDF. Espérenme un poco. Lo grabo así te queda. Bueno, la idea sería ver si lo puedo abrir en PDF. A ver. No sé si voy a poder guardar en PDF. Así puedo editarlo en la. Hola Sergio. Hola Sergio, ¿cómo va? Bueno, voy a ver si lo puedo editar ahí, si no. Ahí ya. Bueno, ahí se ve. Sí, ahí está presentando. Bien. Bien. Bueno, el problema uno, como les dije, pedía sacar las potencias absorbidas, las potencias entregadas del circuito y además las corrientes que circulaban por cada una de las ramas, ¿no? Bien, acá tienen dos mallas, están la malla 1 que ven acá y la malla 2. Entonces, lo primero que hacemos es acá están identificados dos nodos, no sé si esto estaba en el problema del parcial, pero bueno, es para identificar los nodos que hay para trabajar después en las ecuaciones. Y lo primero que tenemos que hacer en este caso es nosotros arbitrariamente asignar un sentido a las corrientes, el que queramos. Total, después, pues, como lo hemos dicho ya varias veces, puede pasar de que asignamos un sentido y después nos da negativo. Eso implica que no hay que cambiar los valores, sino simplemente tenerlo en cuenta después para las potencias absorbidas y entregadas, porque va a significar que si habíamos supuesto, por ejemplo, en este sentido, lo que va a implicar es que ahora la corriente nos está diciendo que va a circular en el otro sentido. Entonces, supongamos en este problema, acá la I1 se ha supuesto circulando por esta rama, la I2 circula de abajo hacia arriba por la rama central y la I3 saldría del punto A o del nodo A y recorrería toda esta rama hasta llegar al nodo B. Ahí estarían identificadas las tres corrientes, ¿está? Acá tenemos las respectivas resistencias, que eran datos del problema, y las fuentes. Fíjense el sentido de las fuentes, ¿sí? Estas, por ejemplo, están en sentido contrario las dos. Y bueno, entonces empezamos a plantear. ¿Cómo está planteado esto? Fíjense que acá primero tenemos el nodo. En el nodo A, todo lo que entra es positivo y todo lo que sale lo consideramos negativo. Entonces, acá está entrando la I1, está entrando la I2 y sale la I3. Acá ya tenemos una ecuación, ¿sí? Esta va a ser la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Después en la malla 1, fíjense que acá tenemos menos B3. Esto implica, ¿dónde estaría la fuente B3? La fuente, esta es la B2, esta es la B1 y esta es la B3. O sea que se ha empezado la circulación en este sentido. Yo lo voy a poner
la manera en que nos movemos los voy a poner con una flechita para indicar que nos estamos moviendo en este sentido, que no tiene que ver con el sentido de las corrientes. Las corrientes yo las pongo al principio. Lo que estoy marcando acá es cómo nos movemos por la malla, ¿sí? Es como que yo me subo acá y empiezo a circular. Fíjense que acá me encuentro con una fuente en sentido contrario, de más a menos. Por eso es que acá está colocado el signo menos. ¿Lo ven ahí? Es decir, eso es importante. Luego, nos encontramos con la corriente en contra. Es decir, yo vengo así, pero tengo que la corriente está circulando en este sentido, la I2. Entonces, quiere decir que yo estoy viendo una, si lo ven acá que está el signo más y el signo menos, yo lo estoy viendo en el sentido ganador, es decir, vengo de menos a más circulando. Por eso acá Viví, Viví. Lo perdimos. La perdimos. No sé si está escuchando, Vivi. No, Vivi. Che, Sergio, aprovechando ahí, hay varios que mandaron un mail consultando porque salían como que debían parciales y los habían rendido bien. Ahí modifiqué el Excel porque algunos habían faltado cargarlo. Vivi, ¿escuchás? Vivi, no se escucha nada. Me encuentro. Está muy cortado. No, se cortó. ¿Sí? Se cortó hace rato y no se escuchó nada de lo que dijiste. Esperen, me voy a tener que ir a la... Espérenme un poquito, me voy a tener que cambiar de lugar porque estoy en el fondo de casa. Espera, me voy. Bueno. Okay. Si querés... Espérenme un poquito. Sergio, te decía que ahí modifiqué. Sí. Ahí agregué algunos que no... Ahí agregué algunos que no se cayó la vida. Oh, ¿qué ¿Te caíste por esa alerta, Fede? Santiago, no sé a qué te referís con otro método. Hay varios métodos para resolverlo. Nosotros explicamos uno y tratamos de hacerlo así, pero hay algunos parciales que lo han hecho distinto y se lo hemos considerado bien. No sé a qué método te referís. Bueno, acá estamos. En fondo de casa no tengo muy buena señal. Bueno, a ver, entonces, habíamos quedado recorriendo... No, Vivi, espera, Sí. porque no estamos viendo compartir la pantalla, creo. Yo no lo estoy viendo. No, compartí de vuelta, Vivi. Bueno, me salió, ¿eh? No, Sergio, te decía que ahí agregué los que faltaban, Sí. porque hay que cambiarlos en el PDF que mandaste la condición. Ah, bueno. Josefina Miguel, Lucero Santiago era otro, Martínez Gabriel, hay varios. Ahí se habían olvidado de cargar las notas en el Excel. ¿Ya está actualizado ya? Sí, ya la actualicé recién. Ya lo cargo, entonces modifico, ahora yo cargo ahora nuevo. Dale. Mando en un PDF. Pues yo también encargué uno que estaba mal. Bien. Sí, Ahora porque son 35 los que rindieron y faltaban cargar algunas notas. Por eso. pensé que estaban todos cargados, bueno, listo. Dale, Vivi, nomás. Vivi, dale nomás. Bueno, vamos. Bueno, habíamos quedado que estábamos recorriendo la malla 1, ¿sí? Y estaba explicando el por qué algunos signos negativos y por qué otros positivos. Habíamos llegado hasta la fuente de 1, que como veníamos avanzando en el sentido de la flecha turquesa, nos encontramos que esta es una fuente que genera de menos a más, por eso va menos, el más B1 quiere decir que ven acá, ¿sí? Ahí tenemos un más B1, esto que está ahí. Bueno, después seguimos avanzando y me encuentro acá arriba con una resistencia que está consumiendo, de más a menos, y yo avanzo en el mismo sentido que la corriente, por eso tenemos un menos y 1 por el R1, ¿sí? Bueno, y todo eso igual a 0. Una vez que llegamos al punto A, que era donde habíamos iniciado, ahí termina el recorrido, por eso igualamos a 0.
Fíjense que tenemos hasta aquí cuántas incógnitas. Tenemos la I1, la I2, la I1, la I2, la I3. O sea que tenemos 3 incógnitas. Por lo tanto, no nos alcanza con estas 2 ecuaciones. O sea que vamos a tener que plantear otra ecuación más y eso va a salir de la otra malla. No podemos plantear de vuelta en el nodo porque se nos va a hacer dependiente. O sea, es como plantear, nos va a quedar lo mismo que acá arriba. O sea, no tiene sentido. Planteamos en la malla 2, de vuelta. Vamos a ver cómo está recorrida la malla de 2. Está recorrida, podemos recorrer como queramos, en el sentido de la aguja del reloj o en el sentido contrario. Es indistinto, nos tiene que hablar. Pero para respetar esto que ha hecho acá, que lo ha hecho Riboto, lo vamos a hacer en el mismo sentido que lo hizo. Entonces avanzamos en este sentido, en el de las agujas del reloj. Y lo primero que vemos acá es una fuente que estaría generando la B4, por eso acá vamos a tener el signo positivo que vemos acá, B4. Por respecto a los I3 que estamos por acá, vamos en el mismo sentido que la corriente, por lo tanto hay una pérdida de más a menos, entonces menos I3 por R3, por R2, ¿no? R2. Después, I3 por R5, también negativa, que es eso que ven acá, I3 por R5, más B4, menos I3 por R5. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Se está acoplando? Yo creo. Vivi, Sí. hay pregunta Fausto, ¿por dónde comenzar a recorrer la malla A? Sé que es indistinto porque tiene la duda él. Bien. La malla A, según lo que tenés acá en esta ecuación, viste que empezamos con B3, es decir, que hemos empezado por acá, en el nodo A. Como no había ninguna resistencia, lo primero que te encontrás es esta fuente, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es de donde vos empezás, ahí tenés que terminar, ¿sí? Podés empezar donde vos quieras, podés empezar acá, podríamos haber empezado en esta resistencia. Lo importante es que acá se empezó por el nodo, lo primero que se identificó fue esta fuente, por eso está la B3, lo ve acá, en rosado. Y después seguís con el resto, la I2, la R4, pasar la R7, pasar la fuente B2, la resistencia 2, la fuente B1 y después la resistencia 1, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿sigo? ¿Te escucha ahí? Me quedo sin señal. Sí, Vivi, te escucho. No, digo, Tenía el micrófono. Para que ahí Fausto pregunta, las dos mallas se pueden analizar desde el mismo nodo, digamos. Sí. Sí. De hecho, acá arrancó del mismo nodo. Acá donde yo te puse la flechita, arranca en A, ¿sí? Recorre la R2, después recorre la R5, después pasa por la fuente B4. Fíjate, la primera es la R2, por eso es menos I3 por R5, después se encuentra con la fuente B4, que es esta que tenés acá, ahora vamos a checar un poquito si se ve. Ahí se ve, ¿no? Después te encuentras con la B4, después con la I3, que también lo ves como una pérdida, o sea, vos vas avanzando en este sentido y te encontrás que la corriente va en el mismo sentido que vos, es decir, hay un gasto, pasás de un voltaje más alto a uno más pequeño, hay un gasto de energía cuando pasás por la resistencia. Por eso es menos I3 por RC. Y después cuando subís por acá, ¿qué pasa? Te encontrás con la I2 que venía en sentido va para arriba. O sea que ahí también de vuelta tenés una pérdida, es menos I2 por R4. Y después te encontrás con esta fuente como una fuente generadora y sería un más B3, en el sentido en el que vamos a circular. Bueno, ya con esas dos, con todo ese sistema, vos ya podés armar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿está? De la de los nodos, te queda I1, 1I1 más 1I2 más 1I3 de la ecuación 1. Esta viene a ser la ecuación 2, la que tenés acá, la que sacamos de la malla 1, que es esta que tenés acá. 6 menos 6 para I1, 1 para I2, y acá podríamos poner un 0 para I3, ¿sí? Digo por si lo quieren armar determinantes o lo quieren poner en la calculadora.
Después para la malla 2, de la malla 2 le sale la ecuación 3, ¿sí? Esta ecuación 3, que es esta que tienen acá, no tiene I1, o sea que acá tenemos 0 para I1, menos 1 I2, menos 9 para I3 y el término independiente que vale menos 6. En los otros valía 0 también. Bueno, y que ya con eso pueden calcular, usar la calculadora y sacar las tres incógnitas que tienen. Si no, lo puedes sacar por sustitución. Por ejemplo, de la ecuación 2, podemos despejar I2 es igual a 6 de I1. ¿Sí? Vivi, yo creo que ahí, digamos, así como lo hice yo, y ellos están en la casa, yo no tengo la calculadora, lo hice en internet. En internet hay un montón de solucionadores de ecuaciones y creo que también lo han explicado a usted en el práctico. El hecho de hacer bien las ecuaciones ya tienen casi un punto, digamos, por ahí sacar resultados 0,5. Exacto. Digamos, por ahí no perder tiempo en hacer esto, déjenlo al último, y si no entran en internet, resolución de ecuaciones online, le ponen los términos de cada corriente y tienen solución. Exacto, así es. Bien, bueno, fíjese que acá ninguna de las corrientes dio negativo. ¿Eso qué significa? Que lo que se había supuesto estaba bien, que tal como se había supuesto al principio, no ha cambiado el sentido de la circulación. Y eso es importante ¿para qué? Para la fuente, porque si la I3 viene en este sentido, como está acá, esta B4, la que tenemos acá, esa B4 va a ser una fuente que está generando energía, o sea, la tenemos que considerar en las potencias entregadas. Lo mismo que acá, si la I2 no cambia el sentido, esta fuente que tenemos acá, que es la B3, también va a ser una fuente generadora. Y en esto lo vamos a ver en esta rama. En esta rama, como la I1 no cambió, la única que va a generar va a ser esta, pero la que va a generar una pérdida va a ser esta que tenemos acá, ¿está? Porque la corriente está justamente generando en sentido contrario. Quiere decir que estas tres que yo les marqué en circulitos rosados son las que tienen que ir a parar a las potencias entregadas, ¿está? Como la sumatoria de todas las B por I. Y los otros, las potencias consumidas, son todos los I cuadrado por R más la B por I de esta fuente, ¿está? Que esta fuente es la que genera pérdida. Ahí les muestro la otra hojita que sigue. Ahí esperen que lo tengo que proyectar de vuelta. Saco esta, me aguantan 2 segundos y ahora presento la otra. Bien, no sé si ahí se ve. ¿Se ve ahí? Sí, Vivi. Ok. Sí, bueno, nada más que no lo tengo en la pizarrita, porque no le pasó al PDF. Digo, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que habían 3 fuentes nada más que generaban, ¿sí? Las que coincidían la corriente con el sentido de menos a más. Y entonces teníamos, o sea, que estas son las potencias entregadas para esa fuente y las potencias absorbidas que están todos los I cuadrados por R más la que consumía, la fuente que consumía, ¿está? Entonces, si hacen eso bien y las corrientes lo han sacado bien, les tienen que dar iguales la potencia absorbida y la potencia entregada. ¿Vamos? ¿Se entendió hasta ahí? No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno. Ese lo pedía Fausto, creo. Del grupo tuyo y del Sergio Félix preguntaba el 2, el 4 y el 5. Le dije que quería todos, básicamente. Lo ponemos. Perfecto. Ahí va. Así que no sé si los tenés ahí. Sí, los tengo todos. Sí, el único que no tenía era ese. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bien. En el 2, hablando un poquito el enunciado, tenían un circuito RC, comienza a descargarse a partir de conectar el interruptor en un tiempo inicial t igual a 0. La diferencia de potencial en el capacitor disminuye 1 volt después de pasados 10 segundos.
teniendo en cuenta que la diferencia de potencial inicial del capacitor es de 100 volts. Determinar la constante de tiempo del circuito. Bien, eso es lo que estamos queriendo significar. Voy a intentar hacer un grafiquito acá. Es un poquito más fino. Bueno, lo que quiere decir eso es que estamos partiendo de un voltaje inicial, ¿sí? O de una carga inicial, porque hay una relación entre Q sobre C con B se relaciona con la carga, ¿no es cierto? A través de la capacitancia. Esto es un voltaje en función del tiempo que empieza con un V0 inicial, ¿sí? Pero después de un tiempo, esto empieza a decaer porque es una función de tipo exponencial, que eso es el significado de eso que tienen ahí. Entonces, si partiéramos de 100 y luego disminuye un volt, quiere decir que estábamos en 100 y pasamos a estar a 99. ¿Estamos? Ese es el significado. Es decir, que estamos en un 99% de lo que sería la condición inicial. Entonces, ¿eso qué significa? Yo lo puedo plantear en este sentido. Si ustedes recuerdan, lo que les dije recién, a su vez, como está hablando de determinar la constante de tiempo. La constante de tiempo está implícita en el exponente de la función exponencial. Es decir, lo que me está pidiendo en definitiva es el tau, ¿sí? A eso se llama constante de tiempo. Ese tau es lo que tenemos acá abajo en el exponente. Y queremos saber, ¿sí?, a un tiempo de 10 segundos, ¿cuánto va a ser ese tau? Por otro lado, ustedes saben que la relación entre carga es de forma gráfica y similar a esta, es análoga, nada más que hablamos de Q igual a C por V0 por E a la menos T sobre tau. Esto es, por eso es que va disminuyendo. Ahora bien, esto, si aplicamos esta relación, es decir, a su vez sabemos que Q es V por C, y lo podemos trabajar desde el punto de vista de los voltajes, o sea, relacionando esto con V, para poder relacionarlo con el enunciado, y cuando V sea el 99% del V0 inicial, significa que si lo trabajo esta ecuación para que me quede en función de V, me va a quedar que el 0,99 o el 99% de V0 se cumple, que V0 es igual a E a la menos T sobre tau. ¿Está? Es decir, si yo paso C dividiendo para este lado, me queda el V, ¿lo ven? Eso que yo les puse ahí. O sea que V, paso este dividiendo y me queda que V es igual a V0, ¿sí?, por E a la menos T sobre tau. Eso sería lo que estaría faltando ahí. ¿Quién es B? Cuando B sea el 99% o saltó de 100 a 99, de 100 a, saltó 1, quiere decir de 100 a, sí, 100 a 99, tenemos 99%. Ahí tenemos el 0,99 de B0 es igual a B0 por E a la menos T sobre tau. Entonces, fíjense que podemos simplificar los B0 de ambos lados, porque están multiplicando. Y después aplicamos logaritmo. Nos va a quedar 0,99 por E a la, o 0,9 por E, por E a la menos T sobre tau. ¿Estamos? Entonces, ahora aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de 0,9, esto baja el exponente y me queda logaritmo natural de E, que es 1. ¿Está? Entonces de ahí me queda que tau es igual a menos 10 sobre el logaritmo natural de 0,9. Como esto le va a dar negativo, este negativo con este negativo, te va a dar positivo el tau. Y eso les da ese tiempo de 94,9 segundos. Y después la parte B pedía, ¿qué pedía la parte B? ¿Cuál es la diferencia de potencial en el capacitor luego de transcurridos 20 segundos de cerrado el interruptor? Bueno, o sea que lo sacamos con esta ecuación y tenemos todos los datos porque ya sacamos el tau de la primera parte. Lo único que hay que hacer es reemplazar en esta ecuación.
los 20 segundos conectado que sacamos ahí, y eso nos queda un tiempo de 80, no, perdón, está mal la unidad. Esto es un voltaje, ¿sí? Bueno, acá sería un volt, ¿no? Eso está mal. Bueno, porque además esto no tiene unidad y lo que me dan las unidades es el 100 volt que tenemos acá, ¿no? Bueno, ¿se entendió, Fausto? No sé quién preguntó. Creería que no dice nada, así que, a ver, sí, se entendió. Bueno. ¿Cuál más pidió? El 4 y el 5. 4. Bien. En el 4 teníamos esta situación, ¿no? Había un electrón acelerado a través de una diferencia de potencial de 1000 volts y dirigido hacia una región de dos placas paralelas separadas a una distancia de 0,02, las cuales tienen aplicadas una diferencia de potencial de 100 volts entre ellas, como se ve en la figura 4. Si el electrón está moviéndose perpendicularmente al campo eléctrico, existe una línea recta dentro de las placas. El campo magnético es necesario para que el electrón se traslade en línea recta dentro de las placas. Y me faltó la parte, tenía una parte de este problema. A ver, bueno, ha quedado superpuesta la imagen. Después nos fijamos en la parte B. Bueno, entonces acá, fíjense, estos 1000 son para acelerar el electrón, ¿sí? Esto le va a dar una aceleración. Y a su vez, estos 100 volts son los que sirven para darle la diferencia de voltaje a estas dos placas que tenemos acá, que son las que provocan el campo eléctrico. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá se va a originar sobre el electrón, se debería originar, por un lado, una fuerza eléctrica que va a tender a llevarlo. Bueno, acá también está mal esto. Esto sería la eléctrica acá. Ahí van a ver. Vamos a ver si puedo poner con otro color. Bueno, no sé si ya vamos a marcarlo bien. Bien, o sea que si tenemos que hablar la segunda parte, creo que pedía que se hiciera el dibujo del electrón. Entonces acá la idea es, una vez que esto entra, acelerado por esta diferencia de voltaje, ¿sí? Va a entrar a este campo. Obviamente que esto tendería a hacer una parábola, pero ¿qué pasa? Como también opera una fuerza magnética, vamos a tener, por un lado, la fuerza eléctrica que lo tiende a llevar hacia arriba y por otro lado, una fuerza magnética, ¿sí? Que es la que tendría que operar en este sentido para que en realidad esto se mueva en línea recta, ¿sí? Para que esto siga moviendo de esta manera. Entonces, ¿cómo debería estar actuando el campo magnético? El campo magnético, vamos a tener que debería estar la B, si lo hacemos con la regla de la mano izquierda, acá lo tienen. Para que esto opere en este sentido, la fuerza magnética va hacia abajo, el campo magnético debería estar entrando para que tengamos esto que tenemos acá, ¿sí? Este dibujito que yo les hice ahí. Entonces, esa era una parte del problema, y la otra parte era que había que sacar el campo magnético, y creo que pedía la velocidad también, ¿no? Las dos cosas. Bien, de esta situación, podemos ver que estos dos vectores son iguales, por lo tanto van a ser iguales el módulo, ¿sí? Y que ustedes saben que la fuerza eléctrica que es igual al campo eléctrico por la carga del electrón, por E o por la carga del electrón, ¿sí? Acá he puesto los datos al costado, no sé si lo ven. Y la masa del electrón y la distancia entre las placas. Entonces, de hacer esta igualación, de igualar la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, pero expresada de manera vectorial, sería esto, pero nosotros tenemos que poner de manera los módulos de los vectores, estamos igualando escalares. Entonces, ¿esto qué pasa? Una vez que hemos determinado, acá el Q, esto está mal, acá es Q por B por B, ¿no? Es Q por B por B,
Fíjense que era lo que yo les decía, ¿no? El sentido de si usamos la mano izquierda para el electrón, el B es el índice, el B magnético apunta hacia adentro y la fuerza magnética estaría apuntando hacia abajo. Entonces acá va. Esto que yo he puesto es para cargas en movimiento. Esto es Q por V vectorial. Estos serían los vectores, ¿no? Bien, entonces ahora lo que nos faltaría determinar es, al hacer esta igualación, ¿qué pasa? Se nos simplifican las cargas. Me termina como la relación entre estos dos vectores de 90 grados, o sea, acá se me hace 1. Entonces veo que acá yo puedo despejar que B, el campo magnético, va a ser igual a campo eléctrico dividido B. ¿Sí? El problema es que no tengo ni la velocidad ni tampoco tengo el campo eléctrico. Pero si ustedes se acuerdan, en los primeros temas el campo eléctrico está relacionado con la diferencia de potencial en las placas y la distancia que hay entre las placas. Entonces, este dato lo tenemos, son 100 volts, que es el de 2, ¿sí? Dividido la distancia entre las placas, que es 0,02 metros, ¿está? Y la velocidad, ¿de dónde vamos a sacar este valor de la velocidad? ¿De dónde podríamos sacar este valor que nos falta ahí? La energía que se le provee al electrón viene de hacer un trabajo sobre él igual a la variación de la energía cinética, ¿está? Y ese trabajo está relacionado con la carga por la diferencia de potencial aplicada a la entrada, que eran los 1000 volts que tenemos acá, ¿está? Entonces ya con esos datos podemos sacar la velocidad que adquiere el electrón, de igualar esas dos ecuaciones, y nos queda que la velocidad que adquiere es 87 por 10 a la 5. Teniendo esa velocidad, nos vamos a esta ecuación que teníamos acá, ¿sí? O esta. Bueno, esta en definitiva, esta que está acá. Y esa es la que vamos a usar para sacar el campo magnético. Este no va. O sea que tenemos que el campo magnético va a ser esa diferencia de potencial de los 100 volts dividida la distancia entre las placas y dividido la velocidad que sacamos de igualar el trabajo con la dirección de energía cinética. Y eso nos da este valor para el campo magnético. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, no era... A ver, miro el chat. Sí, supongo que sí, no dicen, no hay ninguna pregunta por ahora. Eran esos los que querían ver. Ese era el 4, el 5. El 5. A ver, espera un cachito. Santiago dice, también se puede usar con el campo eléctrico. ¿Qué parte? No sé qué está preguntando. No, que Santiago pone que también se podría usar con el campo eléctrico. No sé a qué se refiere con la pregunta. ¿Con esto? Sí, el campo eléctrico dividido la velocidad. Campo eléctrico dividido la velocidad. Claro, este que está acá. Por eso, pero no sé a qué se refiere con la pregunta. Y si lo podías usar con este, sí. Y supongo si que será eso. La que montamos. Claro. Esa es esta es la que se ha usado, la que dice, pero para sacar el campo eléctrico tenías que sacar la diferencia de voltaje en las placas dividido la distancia que hay entre las placas. Sí. ¿A eso? Sí, dice que debe ser eso. ¿Eso? Sí, claro, está bien. Bueno, seguí nomás con el otro. El otro, el 5. 5. Bueno, este tenía una barra de 0,72 que descansa sobre dos rieles paralelos separados por una distancia de 12 centímetros y de longitud L igual a 45 centímetros. La barra conduce corriente. Esta está conduciendo una corriente de 48 amperes en dirección indicada en la figura. Se desplaza sin fricción a lo largo de los rieles.
Si la barra está en reposo, en la posición indicada dentro de un campo magnético de 0,24 Tesla, en dirección perpendicular a la barra y a los rieles, determinar la velocidad de la barra al abandonar los rieles. Bueno, tenemos obviamente que aplicamos la regla de la mano derecha, ¿no es cierto?, para poder sacar el sentido que va a tener la fuerza magnética. O bueno, cualquier regla, la que ustedes quieran. O sea, teniendo en cuenta esta ecuación, que es una ecuación vectorial, vemos bien que... Un poquito más nada. Esto es una ecuación vectorial, ¿no es cierto?, en la cual el I va a estar indicado por alguno de los dedos y el B por alguno de los dedos, y obviamente el F siempre es el que se usa el pulgar. Si usamos la regla de la mano derecha para conductores, recordamos entonces que el I va a significar, el I va a estar indicado con el dedo índice, ¿estamos? Y el pulgar, o sea, con el índice, esto va a indicar el campo magnético, va a estar indicado con una cruz y va a estar entrando para abajo, ¿sí? O sea, yo se los pongo así como una cruz, pero en realidad son las flechas estas que vemos acá. Por lo tanto, el otro dedo, que es el pulgar, va a estar apuntando para este lado, ¿está? Eso va a ser para indicar qué cosa. Con eso vamos a indicar la fuerza magnética, ¿sí? Bien, eso es importante aclararlo, ¿sí? En el problema, o hacer una aclaración ya sea en palabras, un dibujito, o hacer la flecha acá. Entonces, una vez que hacemos esa deducción, vemos bien que el sentido que hay entre el diferencial de L con el vector B está a 90 grados, ¿sí? Lo tenemos acá, está para la corriente, y acá vemos que el B apunta en el sentido que hay 90 grados entero, por eso acá esto se haría 1. Tenemos todos los datos, 48 amperes. La longitud es esta longitud, que es la longitud que está expuesta al campo magnético, ¿sí? Que es la que está afectada y es donde va a actuar la fuerza. Entonces esa es la longitud de la barra, que son 12 centímetros o 0,12 metros. Por 0,24 Tesla, por el 1 de 0,90, y eso nos da 1,38 Tesla. Como esto al no tener rozamiento, no se mueve a velocidad constante, tiene una aceleración provocada justamente por esta fuerza magnética. Eso hace que de estar en reposo pase a tener una velocidad. Y esa aceleración la podemos sacar con la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. La única fuerza que actúa es la magnética. La dividimos por la masa y nos da esta aceleración que tenemos acá. Como partida de reposo, la inicial es 0, o sea que podemos de acá despejar de esta ecuación de velocidad final al cuadrado igual a 2a por x, o 2a por la distancia que avanza en el sentido hacia la derecha, y de ahí vemos que ahora la longitud es 0,45, que es el avance que tenemos en este sentido, ¿sí? Y bueno, de ahí ya con eso sale la velocidad final. Bueno, eso sería nada más, no sé si entendieron, ¿no, chicos? Sí, vale, no hay preguntas, así que supongo que sí. Bueno. Nada más, entonces está el 0 ya estaría explicado. Sí, sí, ahí preguntó una alumna preguntó del grupo mío, el 1, así que ahí lo voy a explicar. Bueno, dale. Sí, a ver, de los que están conectados, que no son muchos, no importa. Hay una cosa importante de los problemas acá que explicó Vivi, o cualquier problema en general. Lo primero que tienen que ver ustedes es la interpretación física de lo que está pasando, digamos. Y después meterse a meter ecuaciones y todo, porque si no entienden lo que está pasando, yo, en algunos problemas que yo corregí, en unos parciales que yo corregí, lo que me doy cuenta por ahí es que ni siquiera interpretan el problema, entonces por ahí después ponen o lo analizan de una forma, digamos, totalmente distinta. Pero bueno, eso va como un consejo, digamos, si sirve ya a esta altura o no, no sé, pero bueno. Voy a poner el... Okay. Lo tengo medio desprolijo, pero lo voy a poner igual, no importa.
¿Se logra ver ahí? Sí, sí, se ve bien. Bueno, mire, fíjense acá que justo voy a poner, a ver si puedo poner para escribir algo. Fíjense acá, en este problema, yo lo planteé, fíjense que nosotros también nos podemos llegar a equivocar. Yo acá me equivoqué en un despeje de un numerito y me dio mal, después lo tuve que corregir, por eso van a ver todos los tachones estos. Pero fíjense ustedes que una forma de las que yo me di cuenta, por ejemplo, que me había equivocado en el momento que lo resolví, fue que cuando calculaba las potencias no me daban iguales, ¿sí? Y después lo tuve que volver a hacer. De todas formas, fíjense ustedes, este es el problema 1 del grupo C. En realidad está dibujado de otra manera. Fíjense que el original, si vamos al original es este, vamos a buscarlo. Fíjense que el original es este. Yo lo único que hice para que quedara más bonito, digamos, o simplificado, lo único que hice fue redibujarlo de nuevo, ¿sí? Le puse la fuente por acá de manera, digamos, horizontal y le puse estas resistencias que ustedes ven acá, ¿sí? Lo dibujé de esa manera, ¿está bien? Por eso, cuando lo van a ver acá de esta forma, ¿sí? Ahí voy a borrar para que veamos, ¿sí? Lo ven de la forma esta que están acá, ¿sí? Fíjense que está la fuente de 10 volts, lo voy a acercar un poquito para que se vea mejor. Ahí, digamos, sigue siendo el mismo ejercicio, ¿estamos? Pero está dibujado de esta manera para simplificar. Igual que las resistencias, en vez de poner dos resistencias que estaban en serie, directamente puse una que queda por rama, que son estas de acá, ¿sí? Sumadas. Digamos, acá había una resistencia de 3 más 1, creo, que me daba 4 directamente, así que puse directamente 4. Ahí está el error que encontré, yo había puesto 3 en un principio porque había sumado mal y después agregué que eran 4. Bueno, en definitiva lo importante es, vamos a empezar a plantear las ecuaciones. Primero planteo en el nodo A, que es este que está acá, ¿sí? Fíjense que yo planteo que I1 viene para acá, positiva, porque entra al nodo, ¿sí? Después tengo que I2 sale para allá, por eso le pongo menos I2, y que I3 también sale por esta rama, por eso le pongo menos I3, ¿sí? Esa sería la ecuación de nodo. En el caso de la malla 1, fíjense ustedes que nosotros siempre les recomendamos, lo primero que tienen que hacer ustedes es poner los sentidos, o digamos las diferencias potenciales. Fíjense en la resistencia de acá, la corriente según lo que circula me quedaría con más menos, el sentido acá sería más menos de esta manera, y en este caso de abajo sería exactamente lo mismo. Las fuentes no es necesario porque ya están predeterminadas, como van los ciclos de la fuente. Y en el caso de la malla 1, empiezo a recorrer, por ejemplo, me voy a parar en ese punto que marco acá y empiezo a recorrer a partir de ahí. Para que vean que ustedes lo pueden iniciar en cualquier lugar y no hay ningún tipo de problema con eso. Empiezo a circular en el sentido horario, ¿sí? Y fíjense que tiene la primera caída de potenciales 4 veces I1, menos 4 veces I1, porque voy de más a menos. Sigo recorriendo, llego a la resistencia donde pasa I2 y voy de más a menos, por eso me queda menos 2 I2, ¿sí? Y después, acá está un poco simplificado, pero me quedaría más 12 volts, ¿sí? Cuando paso por la fuente que voy de menos a más, menos 10 volts cuando voy de más a menos en esta fuente. Si yo hago 12 menos 10, me queda 2 positivo, por eso para el otro lado paso como negativo después del otro lado del igual, ¿sí? Y en el caso de la malla 2, que es la de abajo, fíjense que para plantearla, ¿sí? Voy a volver a colocar los signos, más, menos, menos. En este caso, la empecé a recorrer al revés, o en sentido horario también, al revés de I2. Fíjense que voy de menos, me paro en este punto, si queremos, y empiezo a recorrer.
voy de menos a más, entonces me queda 2 veces y 2. Acá voy en la resistencia de 6, voy de más a menos, por eso pongo menos 6 y 3. Y después en las fuentes, en la de 18 sería positiva y la de 12 sería negativa. 18 menos 12 me queda 6 positivo, por eso del otro lado del igual me queda el menos 6 acá, ¿sí? Fíjense que acá tengo las 3 ecuaciones armadas, ¿está bien? De estas 3 ecuaciones, ¿qué hice yo? De la primera despejé I1, de la malla 1 despejé I1 y de la malla 2 despejé I3, por ejemplo, ¿sí? Y las junté a todas estas en la ecuación de nodo que tengo acá arriba, ¿sí? Yo no usé ningún digamos, resolución de matriz ni nada, directamente sustitución, para que vean que se puede hacer también de la misma manera. Acá está reemplazado. Esto que está acá es el despeje de I1, esto es I2 y esto es el despeje de I3. Fíjense que me queda una sola ecuación que depende únicamente de I2. Bueno, de todo esto despejé I2, que me da un valor de 0,27. Fíjense que me da negativo. Eso lo único que quiere decir es que I2 no va como yo la supuse. Yo supuse que la I2 iba como está acá, pero en realidad va al revés. En ese caso, lo que tienen que hacer ustedes es no tocar nada, digamos, porque vi en un problema, en un ejercicio que yo resolví, que le había dado negativo, fue al dibujo, lo borró, lo cambió, y al cambiarlo, ¿qué pasa? Las ecuaciones que yo analizo de malla después no se corresponden, entonces el problema está mal. Por lo tanto, no tienen que tocarlo, dejarlo así. Y de última aclarar, si quieren, abajo, que va en sentido contrario, ¿sí? Después, lo mismo, una vez que tenemos el valor de I2, me voy a las ecuaciones que había despejado arriba, reemplazo I2 y obtengo el valor de I1 y de I3, que está acá. I3 es positivo, I1, fíjense que es positivo, ese que está bien el sentido, ¿está bien? Estas potencias no las vean porque hay que hacer el cálculo de vuelta. Fíjense acá, como yo tengo la I1, voy a borrar un poco. Como yo tengo que la I1 es positiva, quiere decir que está ok el sentido acá. I3 es positivo, así que está ok. Y en el caso de I2, iría en sentido contrario. Eso lo tenemos en cuenta para el tema de las potencias entregadas y potencias consumidas. En el caso de potencias consumidas, por supuesto que todas las resistencias consumen, por lo tanto, I cuadrado, I3 cuadrado por 6 va en las consumidas, I2 cuadrado por 2 va en las consumidas, e I1 cuadrado por 4 va en las consumidas, ¿sí? Y después nos fijamos en las corrientes. Fíjense que I1 circula así en esta fuente. Entonces, 10 volt por I1 va también en las potencias consumidas. I2, ¿qué pasa? También circularía así, en el caso mío, porque me dio negativo. Entonces, I2 por 12 también van las consumidas, ¿sí? Por lo tanto, la única que me estaría entregando potencia sería la corriente I3 por la fuente de 18 volts, ¿sí? Cuando ustedes hagan toda esa sumatoria, tendrían que obtener igual. Otra cosa que también por ahí pueden tener en cuenta cuando hagan el tema de las potencias, fíjense ustedes que tienen 3 fuentes y 3 resistencias, por lo tanto deben tener esa misma cantidad de términos en las ecuaciones de la potencia, ¿sí? Para que controlen, digamos, que no se hayan olvidado ninguna. Y el resultado, siempre, como recién le decía Fausto, tiene que dar lo mismo. O sea, que ustedes una forma de controlar, si las potencias no le dan lo mismo, es porque hay algún error ahí, ¿sí? Bueno, no sé si se entendió o quedó alguna duda. No, no han dicho nada. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta de otra cosa o... Bueno. Como para completar, digamos, también pueden, acuérdense, siga abierto por mail o WhatsApp las consultas. No sé, el martes al mismo horario es el segundo recuperatorio y el jueves que viene haremos una clase como esta para los que tengan que rendir todavía el primero. No sé cuántos he sacado la cuenta, pero algunos han quedado ahí.
Bueno, no quedó casi nadie, no debe haber más consultas, supongo. Quedan 9, no sé cuántos somos nosotros, quedan 9, pero no veo más en el chat ninguna... Bueno. Somos 5 nosotros. Bueno, chicos, ¿no hay consultas? Bueno, ya saben, seguirán alguna última consulta por ahí, por correo, por WhatsApp, la responderemos a la brevedad. Sí. Ahí, después te quería preguntar algo, Sergio, aprovechando ahí con su a los chicos. Sí. ¿No tienen consulta, chicos? Porque si no tienen consulta, digamos, los saco directamente, no porque los quiere sacar, sino que... Bueno. Bueno, espero que quedamos nosotros más, sí. Vamos a hacer porque ahí está, ¿viste la lista esa que tenemos en el Excel con los corregidos? Sí. Ahí tenemos, viste que está con verde, bueno, los aprobados, con rojo los no aprobados, amarillo todos los que están rendidos. Sí. La recuperación se la mandamos solamente a esos 20 que quedan ahí, a los otros no se les mandamos nada. Supongo que ya habrán abandonado, ¿no? Ah, vos decirlo, porque hay 9, los ausentes, no, ¿cuál es 20? Sí. No, esperá. Ah, la recuperación, hay 20, sí, hay 20. Bueno, 20. Y no hay más, Fede. No, pero viste que hay muchos que han quedado en amarillo, que hay más de 20, digamos, en total, pero ya supongo que han abandonado. Es que no debería haber 20. Si vos te sumás, fíjate, hay 63 apados en la primera más 24. Sí, para que son no 87. Sí. Quedan 20 para los 107. Te apareció uno, ¿viste que aparece? No, lo que pasa, acuérdate, Fede, que te marca amarillo, aquellos también que han aprobado. Sí, o están ausentes, digamos. Sí, pero los que están aprobados también te los marca amarillo nuevamente. Son 20 nada más. Y otra cosa, ahí aparece ese 107 que apareció, porque en el claro no hay 106. No, porque Fede, yo agarré, copié todo lo que estaban como en la lista de regulares. Hay algunos que no han rendido ningún parcial. Puse todo yo. Por eso agregué algunos más. Por eso apareció uno más que agregué ahí. Y bueno, por eso quedan 107. Pero de los 107, digamos, en lo que figura en el listado son 107 menos 20. Eso es lo que están. Y en el listado ese que te mandaron de alumnos, ¿cuántos alumnos tenés? Ahí está, es lo que está marcado, que puse como regular. Sí, ¿para qué no puedo abrir todavía ahí está, ahora. Bueno, ahí está, lo que está regular, lo que dice regular y carrera, sí, en la segunda y tercera columna, es lo que está en el listado de alumnos. ¿Modificaste? Y lo que no tiene nada, no, lo volví a cargar. Y lo que no tiene nada es porque son condicionales. Ah, bien. Bueno. De eso, te fijas al último está el total que dice electromecánica, NN son 20. Bien. Hay 20 en el listado de los 107 que no están condicionales, por diferentes motivos. Pero estos NN no es porque no tenga la carrera, sino porque están condicionales. Puede haber errores de alumnos, de ellos, o pueden tener no las materias necesarias para cursar la asignatura. Bien, bueno, entonces son 20 para el martes. Son 20. Y para el primer parcial serían 9. 9. Sí, esos son 9. Pero los 20, sacamos los 20, ¿cuáles son los que han...? Sí, son los que me quedan del 8 que no rindieron el pasado y después los 12 que no entregaron el coso. Exactamente. Sí. Bueno, ya los voy a buscar. Bueno, listo, entonces. Bueno. No sé si... Bueno, gente. Nos vemos. No, lo único que anda comprando la carne, no me caliente que va haciendo. Anda comprando la carne y cosas. Querían seguir charlando, lo vamos. Yo tengo que empezar a hacer la mayonesa de ahora. Ah, cierto, la mayonesa y la bibi y la ensalada con pionono, no, con eso con nada. Con manzana. Bibi va a traer una ensalada para no hacer tanta. Bueno, ¿quieren que lleve? ¿Querés que lleve algo yo? Decime, Fede, si te hace falta algo. La bebida y bueno, también la bebida lleva un cabrón, pero si querés una ensalada de algo, avisá.
Yo iba a preparar acá en casa unas ensaladas, unos papas al horno, también iba a hacer algo. Oh, qué nivel, boludo. Con esto, después no te quedas allá. Pero si quieren comerse ensalada de la vive, se no la sé hacer yo, así que. No, guarda que esa ensalada tiene efectos secundarios, ¿eh? Fíjate lo que hizo el Néstor después de que embarazó a la señora. Entre el lápiz y la nuez están en el horno. Claro, eso la sabe hacer la vive, así que si la hace ella, la trae. Bueno, hago la de manzana. Dale, manzana nuez. Bueno. Sí. Y yo hago alguna ensalada con moncito y papa, algo de eso. Bueno. Bueno, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. A la hora que quieran, sí, yo voy a estar acá. 8:30 vamos a estar con los chicos allá. 8:30. El mediodía nos contamos, ¿no? Sí, Te digo bien porque a partir de esa hora ya nos encontrás allá. Bueno. Al mediodía. Okay. Bueno, listo. Dale, nos vemos. Chau, chicos. Chao, gente. Chao. Chao.